Community Land Trust grew out of the civil rights movement in the U.S. The first community land trust was established 50 years ago, led by Slater King, cousin of Dr. Martin Luther King Jr. Douglas Community Land Trust builds on this legacy, the spirit of Frederick Douglass, and the work of more than 250 community land trusts in different regions throughout the country. Racial and economic justice center our mission. Douglas Community Land Trust is a membership organization. We invite you to join. Okay. Sorry. Bueno, ¿está funcionando bien mi audio? ¿O hay ¿Pueden oírme bien? algún ¿Tienen problema? para oírme? Se te escucha bien. Bueno, entonces arranquemos. Gracias a todos. Gracias por estar con nosotros. Esto se trata sobre el cumplimiento con las modificaciones razonables y para discapacidad. Tenemos algunos de nuestros miembros de junta, algunas notas. De pronto me doy cuenta que estoy hablando muy rápido, pero voy a tratar de bajarle porque tenemos interpretación. Si tienen algunas preguntas, las pueden poner en el chat o levantar su mano y trataremos de responderles, ojalá a través de la traducción. Y trataremos de ayudarles. Estaremos respondiendo preguntas a lo largo de la presentación. Siéntanse en libertad de interactuar si quieren hablar y podremos responderles durante la sesión. Siéntanse en libertad de hacer sus preguntas en la parte de preguntas y respuestas de la función de Zoom, que también trataremos de responderlas. Silvia, siéntete en libertad de arrancar. Hola a todos, yo soy Silvia Salazar, uno de los miembros de la Junta. Bienvenidos a todos. And I'll allow for the interpretation. I'll pause. Y voy a ahora permitir que la interpretación proceda. Bueno, entonces vamos a tener interpretación simultánea. La interpretación es simultánea. La interpretación es simultánea. Bueno, entonces, no es consecutiva, no, simultánea. Bueno, entonces, déjenme darles algo de información sobre la fiducia de Douglas Community, que inicialmente somos una organización basada en la equidad y por los últimos años ha sido muy interesante sobre lo que está pasando con respecto a la equidad racial y es muy bueno poder ver que estamos pensando hacia el futuro y organizándonos con tiempo. ¿Cómo funcionamos básicamente? Es que hacemos lo mejor para lograr que la vivienda sea algo que sea asequible y lograr que sea para siempre, poder dar asistencia técnica y es una vivienda cooperativa. Yo vivo en una cooperativa de vivienda que es como una asociación de residentes. Para eso la administración es muy importante para estas asociaciones de vivienda, porque a medida que navegas el proceso y siendo dueño colectivo de una propiedad, hay muchas cosas que mirar en cuanto a la administración de la propiedad, lidiando con los temas que surgen cuando vives en estas viviendas y cuando es una propiedad horizontal, hay muchos desafíos en cómo manejar los recursos
tema de conflicto de interés, etcétera. Entonces la administración puede decirles desde mi punto de vista de la cooperativa es un poco complicado, especialmente cuando hay desacuerdos entre los miembros de una asociación o de una cooperativa. Entonces para nosotros realmente es clave. No puedo hablarles qué tanto, no puedo explicarles lo importante que es. Luego tenemos a mi casa, LDC. Tenemos servicios legales de vivienda. Y también quiero agradecerle mucho al Centro de Igualdades, porque esto tiene que ver con cómo nosotros cumplimos y ayudamos a las personas que tienen una discapacidad. Queremos hacerlo de manera responsable y afortunadamente gracias al Centro de Derechos Igualitarios podemos tener un mejor entender en cómo trabajar con eso. En este punto, entonces, se la voy a pasar a Adam o a Brian de ERC. All right. Hey, everybody. Good evening. My name is Okay, Brian. hola a todos. Buenas noches. Yo soy Brian McKenzie, quien representa al Centro de Igualdades. Déjenme comparto pantalla. Entro aquí a PowerPoint y creo que con esto me pueden confirmar todos si pueden levantar su mano, si pueden oírme y si pueden ver la presentación de PowerPoint, levantando su mano y ojalá todo esté funcionando muy bien. Bueno, muy bien. Let's get rolling. So again, my name is Brian McKenzie. Bueno, nuevamente yo soy Brian McKenzie, estoy con ustedes desde el Centro de Derechos Igualitarios, soy el gerente, es un gran título para decir lo que soy, pero básicamente hablo mucho para ganarme la vida y tengo mucho de qué hablar esta noche, pero quiero llegar al punto y decirles, yo no soy abogado, entonces nada de lo que van a escuchar hoy deben considerarlo consejo legal, porque esto se hará todo dentro del marco de nosotros como práctica. Nuevamente, gracias por invitarme y vamos a mirar todo tipo de temas que están relacionados con las mejores prácticas para ofrecer servicios para las personas con discapacidades. Si tienen preguntas, por favor, formúlenlas durante la presentación, en el chat de preguntas y respuestas, como quiera que les funcione mejor. Pueden interrumpirme cuando quieran y ciertamente con cualquier pregunta, como lo dice Dina en el chat. Es una buena pregunta aquí. Como les dije, yo soy del Centro de Derechos Igualitarios en una organización civil que está en Washington y nuestra misión es poder identificar y buscar cómo eliminar la discriminación ilegal e injusta en vivienda, empleo, acomodaciones públicas en Washington y también en el país. Quiero recordarle a las personas cuando vienen a estas capacitaciones que usted está aquí en una en capacidad de profesional, pero estas leyes de las que les voy a hablar protegen a todos nosotros en muchos aspectos de nuestras vidas. No es solamente sobre cumplimiento y trabajo profesional. Estas leyes aplican para cada uno de nosotros también. Okay, so let's just start with some fair Empecemos housing. entonces con algunas normas básicas de nuestra conversación. La vivienda justa la podemos definir como una venta o un alquiler en el que no tengamos ningún tipo de prácticas o políticas discriminatorias. Ahora, aquí en el chat, en las preguntas y respuestas, déjenme preguntar cuáles son algunas razones por las que piensan que es importante esta vivienda justa para ustedes, sin importar su rol. Díganmelo en el chat o en la pregunta y respuesta. ¿Por qué usted piensa que es importante la vivienda justa? Yo puedo pensar en algunas tantas razones. One is a pretty bottom line. Una where es muy básica de pronto, pero la ley de la vivienda justa es una ley, tenemos que hacerlo. Si no seguimos la ley hay consecuencias, entonces obviamente que la vivienda justa es importante y también es lo correcto. Y la vivienda justa, como dice Chantal en el chat, es lo correcto, que todos tenemos una oportunidad para que se nos trate de manera justa e igual
sin pensar en cuál es nuestro estatus social y como lo dice Greg, para evitar la discriminación, justamente. Y también debo agregar que es una práctica de negocio inteligente. Si usted tiene una política discriminatoria o una práctica discriminatoria, lo van a delatar. Yo hago esto, vivo haciendo esto y me doy cuenta. Ellos lo dicen en las redes, en Facebook, en Instagram. Tuvimos un caso en Instagram el año pasado donde las personas dijeron que hubo palabras discriminatorias usadas. Entonces, las redes sociales están regando la voz. Así que la vivienda justa es lo correcto, es la ley de derechos civiles y es una práctica de negocios inteligentes. A propósito, quiero motivarlos a que hagan sus comentarios en el chat y en la función de preguntas y respuestas. Y quiero saludar a las personas que están aquí. Si no sé pronunciar sus nombres, por favor, me perdonan. Téngame paciencia, no me voy a ofender, corríjame, pero acepten mis disculpas si digo mal su nombre. Pero yo veo aquí, Adam, que hay un tema en el chat con poder acceder a la interpretación. No sé si quieres que pare o si seguimos. Why don't you keep going and Bueno, Brian, tú puedes avanzar y voy a tratar de ver qué es lo que pasa desde acá. Muchas gracias, Adam. Entonces, la ley de vivienda justa es obviamente el hacer que la discriminación se vea como lo que es ilegal. Y aquí hay una foto de Martin Luther King, quien fue uno de los que ayudó a crear incluso las bases de esta ley. Esta ley, para aquellos de ustedes que no la conocen, salió en 11 de abril de 1968, que fue una semana después del asesinato del Dr. King en Memphis, Tennessee. Y esta no es una coincidencia en absoluto, un tributo al legado del Dr. Luther King que pudiera activarse en el tiempo, pero también fue una reacción pública que incluso se llevó al Congreso por 2 años, hasta el día de su asesinato, y de repente pasó como un tributo para el doctor Luther King, pero también la respuesta de demostraciones y protestas en el mundo entero durante ese periodo de tiempo e inmediatamente del asesinato también. Tenemos gente que entra desde Pittsburgh y sí, les cuento que Washington también fue un centro notorio de demostraciones durante ese periodo igualmente. Entonces, nuevamente, 53 años atrás es que funcionó esto. Cuando empezamos como a entrar en la ley misma, podemos ver esta imagen que realmente es muy útil. Esta rueda nos muestra 3 partes importantes que deben seguirse, que es actividades prohibidas después de las clases protegidas y los requerimientos de acceso. Y lo pusimos en esta rueda porque necesitamos mirar todas las partes involucradas para que trabajen juntas y para que siga rodando esta rueda. Y lo que quiero decir, por eso también se los explicaré. Entonces son las clases prohibidas, las actividades prohibidas. Ambas tienen que estar presentes, ambas tienen que estar representadas cuando se trata de un caso de vivienda justa. Y nuevamente compartiré algunos ejemplos de lo que quiero decir exactamente en un minuto. Bueno, entonces miremos a la ley como tal. No voy a leer todas esas partes legales, ni siquiera lo que está en su pantalla, pero debo decirles que cubre a todo edificio, proporción, lo que quiere decir obviamente una variedad de cosas. Por ejemplo, un edificio de apartamentos, cooperativas de vivienda, condominios, refugios de emergencia, vivienda transicional, vivienda para una sola familia, habitaciones en campus universitarios, casas prefabricadas o portátiles, casas de reposo, de asistencia personal, e incluso un lote que esté vacante, que esté diseñado para una construcción residencial que pudiese estar cubierto por la ley de vivienda justa. Déjenme preguntarles hacerles una pregunta aquí ya. ¿Cómo pudiese hablar, cómo es que podemos hablar de un lote vacante dentro de una ley de vivienda justa? Si nadie vive allí, ¿por qué estaría cubierto? ¿Alguien quiere darnos una opinión de por qué esto estaría cubierto en el chat? Y veo que Elizabeth nos ha dado como un tip en el chat sobre la interpretación de cuándo apagarla o cuándo prenderla, si les es útil.
a ver, ¿cuándo es que se va a cubrir sobre esa ley el tema del lote vacante? Sí, porque la gente puede vivir ahí, exactamente. Así que si usted está discriminando contra alguien que quiere comprar un lote de tierra, como lo dice Nicole aquí, entonces estás evitando que las personas puedan tener vivienda en una ubicación específica. Hay excepciones a la ley y no creo que necesitamos cubrirla a gran profundidad, pero para que lo sepan un poquito podrán ver excepciones para aquellos que tienen más de 65 años y ellos tienen, esas son viviendas para adultos mayores que califican para una excepción y también para las organizaciones religiosas igualmente. Y luego hay pequeñas excepciones de los propietarios, pequeños propietarios, pero la mejor regla aquí es asegúrese que su publicación esté revisada, que esté todo haya sido sometido a la revisión de esta ley para que no tengan que pasar por un mal rato, porque a veces tienen un mal aviso en Craigslist y de pronto tienen una sanción. Hay una regla de cumplimiento con esta ley en cuanto a la publicidad de lo que usted publica y necesita prestarle atención a eso. Bueno. So if nobody has any other questions around kind of the exemptions or the basics and introductions. Si nadie tiene ninguna otra pregunta, entonces comencemos viendo esa rueda y vamos a ver por qué es que cada una de esas cosas son importantes y porque el acomodamiento de manera razonable involucra las clases protegidas e implican también las actividades prohibidas. Así que esto finalmente será un gran ejemplo de cómo es que la ley de vivienda justa incluye eso que está en la rueda. Así que una clase protegida, probablemente lo que es la ley es más, esto es muy famoso dentro de la ley. Así que vamos a comenzar con la definición. Un grupo de personas es que comparten rasgos o características comunes y luego son protegidos legalmente contra la discriminación debido a esos rasgos o características. Así que hay varias protecciones federales. Estas son bastante conocidas. Así que veamos si podemos mencionarlas todas aquí en el espacio de chat. ¿Qué piensan todos que son algunos ejemplos de una protección federal? Una vez más, esto aplica a todos. Si ustedes están acompañándome desde Alaska hoy, esas 7 clases protegidas van a aplicar. ¿Hay alguien que piense que incluyen esas protecciones? Una característica protegida, sí. Raza, definitivamente. Sexo, definitivamente. Other examples. Otros ejemplos. Religion. Religión, definitivamente. Origen nacional, de Chantal, Craig. Sí, ahí se mencionan varios. Creo que todavía nos faltan 3 de las clases protegidas. Y estamos aquí, vamos a hablar sobre una de estas clases protegidas, la mayor parte del tiempo que estamos aquí, discapacidad y también estatus de la familia y también el color. Así de que nuestras 7 protecciones grandes protegidas serán raza, color, origen nacional, religión, sexo, estado familiar y discapacidad. Así de que no vamos a entrar en detalle sobre alguno de estos porque quiero asegurarme de que hablemos sobre las acomodaciones razonables, pero hablar sobre ciertas prácticas. El origen nacional se refiere a de dónde es usted y su familia, la religión. Una práctica óptima aquí. Todas las religiones son iguales según la ley. Si van al Departamento de Justicia, no hay ninguna lista de religión. La religión se refiere a toda organización organizada y el hecho de la religión también. Así de que una práctica óptima, recuerden, las conversaciones con respecto a la religión son un poco problemáticas porque la religión es una clase protegida, ¿sí? Así que sexo, discriminación del sexo
tiene aquí una parte muy actualizada a partir del 2021 y es que lo que incluye la discriminación del sexo incluye ahora cuando alguien ha dicho que está siendo discriminado debido a la orientación del sexo y también identidad de género. Así que aunque no vea estas dos cosas en su pantalla, ahora están protegidas a nivel federal dentro de lo que incluye discriminación sexual. ¿Sí? Así que tenemos se ha expandido aquí un poco la protección bajo la ley de vivienda justa en el 2021. También tenemos el estado familiar. ¿Alguien quiere decir a qué se refiere cuando dice estado familiar, ya sea en el espacio chat o preguntas y respuestas? ¿Cuál sería este estatus familiar? Just a protection for ¿Es somebody solamente una protección para alguien que está casado con hijos? it could be two moms. Sí, pueden ser dos mamás. No puede ser alguien que es soltero. All right, we got a couple of good guesses here. Alguien ha adivinado aquí, tratado de adivinar. Sí, la palabra familia creo que confunde un poco a las personas. Familia, el estatus familiar no quiere decir cuál sea la estructura parental. Es una familia con niños, con hijos menores de la edad de 18 años y embarazo. Así que niños, hijos, al decir no se permiten hijos, todo esto va a caer bajo la discriminación familiar. Así que claro que tenemos la discapacidad y sobre esto vamos a hablar bastante dentro de un par de minutos. Así que deje que les haga una pregunta de seguimiento. ¿Hay alguien aquí que piense cuál es la clase protegida número 1 en cuanto a las demandas que se llevan a cabo en el país? De estas 7, piensen en una jurisdicción. En cualquier jurisdicción, esa siempre será la número 1. La discapacidad es la número 1 casi en cada jurisdicción a través de todo el país y es la razón por la que estamos aquí hoy. Tenemos que asegurarnos que todos estamos tratando todo esto de una manera equitativa, porque la discapacidad es una clase protegida y por eso es que se le dedica mucho tiempo. Solo quería dar un par de ejemplos en cuanto a la orientación sexual y la identidad de género, que ahora se incluye bajo la discriminación de sexo a partir del 2021. Así que como ejemplo de discriminación en base a la orientación sexual, pudiera ser negarse a alquilar a parejas del mismo sexo. Como ejemplo de discriminación en base a identidad de género, es hostigar al inquilino al no usar los pronombres o nombres de su elección, especialmente de una manera hostil, o el rentero que cobra diferentes tarifas o condiciones después de que el inquilino se mude. Bueno, así que hicieron un buen trabajo en cuanto a las 7 clases protegidas, pero no es tan fácil porque tenemos protecciones adicionales aquí en Washington, D.C. DC, sí tenemos un gran cuerpo jurídico, no tenemos que preocuparnos por tener pueblos o condados individuales o estados, pero tenemos la lista más grande de clases protegidas que en todo el país. Así que es un recordatorio. Es a la responsabilidad de todos de saber cuáles son esas partes protegidas en cada área. Y esto lo vamos a mencionar aquí hoy. Muy bien. Esta es la lista de las protecciones locales. Si esto es completamente nuevo para ustedes, por favor, comuníquense conmigo. Hace rato envié mi correo electrónico, pero quiero que todo esto que todos ustedes tengan esta lista. Está en nuestro sitio web, pero sí es que esto es información completa nueva para ustedes. Pero la edad es una clase protegida. Esto es posible que lo hayan visto a través de los anuncios correctos. Hay muchos anuncios en lo que vemos reglas. No reglas, pero anuncios que menciona profesionistas jóvenes o para millennials o para personas mayores de 40 años en las redes sociales. Así que todo esto, una vez más, es posible que incluya discriminación sobre la edad. Estado civil, divorciado, casado, lo que sea.
Creo que la manera más común en la que esto ocurre es si un casero tiene un departamento de una recámara y dice, tienen que estar casados para rentar este departamento, esta unidad. Muy bien. Así de que hablamos sobre la orientación sexual e identidad de género, así de que no vamos a hablar ya sobre eso, pero fuente de ingreso. ¿Hay alguien que quiera adivinar a qué se está refiriendo esto? ¿De qué estamos hablando? Sí, los vales. Esa es una forma legal de ingreso en Washington, D.C. Chantel dice empleo, ingresos de empleo. Sí, definitivamente. Sí, manutención, alimentos. Sí, cualquier forma legal de ingresos puede considerarse cuando se puede considerar cuando ustedes están decidiendo si una persona reúne los requisitos o no. Vamos a volver a hablar sobre eso porque quiero que hablemos sobre los vales por un momento, pero cualquier forma legal de ingreso debe considerarse. Las responsabilidades familiares. Es sobre la ley de las personas que cuidan. Si, por ejemplo, una persona necesita una llave adicional, entonces, digamos, si tienen un familiar de mayor, así que tal vez quieran cuidar a ese familiar mayor, así que como responsabilidad de la familia, así de que tienen que pensar, por ejemplo, en esto como la ley de las personas que cuidan. Claro que es Washington, D.C. Afiliación política tiene que ser una clase protegida. No pueden tomar en consideración la política de la persona al estar entrevistando a la persona, la apariencia personal. Sobre esto pueden pensar, generalmente hay, por ejemplo, personas que están, por ejemplo, una palabra que usamos mucho en esto es una representación así que a veces es posible que las personas que proporcionan vivienda y, por ejemplo, esto aplica a diferentes cosas en la vida, probablemente esto se enfoca más hacia el empleo y el código de cómo se viste la persona, así que digamos la manera en que se viste o el estilo de cabello y a descalificar a alguien por un estilo de cabello en particular o por su estilo de vestirse, eso puede, por ejemplo, el origen nacional, religión, así que también eso es discriminación si se discrimina a una persona por tener un cierto estilo de peinado, de cabello o de vestimento. Así que otra cosa es una manera elegante de decir la situación estudiantil. También tenemos la situación como víctimas de violencia doméstica. Quizás la manera más común en la que vemos esto es que las personas que ofrecen vivienda descalifican a una persona que ha sobrevivido porque temen que alguien, que el cónyuge, excónyuge regrese y dañe el lugar. También es, digamos, si una persona es discriminada por esto, quizás vaya a sufrir por eso. Así que también tenemos a mi favorita, pero a mí me encantan los mapas, así que el lugar de residencia o de negocio en Washington, D.C. y en muchas otras ciudades es muy fácil ver dónde alguien creció o cuál es su origen nacional simplemente al saber su domicilio o su código postal. D.C. es quizás una de las ciudades más diversas en el país. También es una de las más segregadas en el país hasta hoy. Así de que si está descalificando a alguien de una oportunidad de vivienda porque está solicitando de un código postal, por ejemplo, 2019 o algo así, entonces ahora ha violado la ley para la vivienda justa debido al lugar de residencia o negocio. Creo que esa es una protección importantísima en Washington, D.C. y quizás también que no se reporta suficiente. Bien, quiero tomar un par de minutos aquí para hablar sobre la fuente de ingresos. Cuando hablamos sobre los vales o cualquier forma legal de ingreso, uno de los ejemplos comunes incluye
la manutención infantil, pensión alimenticia, pagos de programas locales, beneficios por veteranos, beneficios por discapacidad o programa de asistencia de alquiler, lo que normalmente se llama el programa de la sección 8. Todas estas cosas son formas legales de ingreso. Así que les pido disculpas. Voy a tratar de ir un poquito más lento aquí. Así de que el programa de asistencia de alquiler en realidad son los dos ejemplos principales de discriminación que vemos cuando hable sobre la fuente de ingresos. Si tiene alguna pregunta sobre esos programas, podemos quizá hablar fuera de línea sobre las partes, los puntos específicos sobre esto, pero uno de los ejemplos comunes que vemos es que no a la sección 8 o a personas que pertenecen a esa sección 8 o que no se aceptan esta ayuda de alquiler o que debe estar empleado, tiene que tener un empleo completo. ¿Puede alguien pensar a qué se refiere cuando dice debe estar totalmente empleado, tener un empleo completo? ¿Qué les parece los beneficios por discapacidad? ¿Alguien encendió su micrófono? Déjeme ver aquí. Gracias. Bien, así que sí. Beneficios por discapacidad también. Cualquier forma legal de cuando hablamos sobre fuentes de ingresos. Así que este es un tema muy hablado aquí en Washington DC. ¿Tiene alguien alguna pregunta sobre este programa o sobre la vivienda rápido? Voy a beber un poquito de agua. Voy a pausar aquí. All right. Bueno, People are determining payment amounts. entonces, si la gente está determinando cantidades de pago con base en un A rent or whatever amount they are paying. cupón, según la renta o cualquier sea la cantidad que paguen o tarifas. Nuevamente, yo no creo que esto aplique mucho para todos ustedes aquí hoy, pero creo que podríamos de pronto saltarlo, pero la clave aquí para tener en cuenta es si está basado en la parte de alquiler que tiene que ver con su calificación de ingreso, que esté basada en esa porción. La cantidad del cupón es una cantidad de garantía o es un depósito directo totalmente al arrendador. Nuevamente, siempre basado en su parte del alquiler y todo el mundo puede usar esta calificación de ingreso. Bueno, otra cosa que rápidamente quiero tocar aquí es los chequeos de historial de antecedentes penales. Entonces, si usted está interactuando con candidatos, con prospectos, residentes potenciales, tenga en cuenta que Washington DC tiene directrices muy claras de cuándo está bien pedir un antecedente penal. Y también tiene directrices sobre qué preguntar respecto a esos antecedentes penales. Por ejemplo, en DC tenemos una ventana de 7 años, de los 7 años anteriores, que puede considerarse, y habrá entonces directrices sobre elegibilidad, que puede considerarse para esos aplicantes, para esos solicitantes con antecedentes penales. No se supone que usted le pida a todo el mundo algún tipo de antecedente penal antes de esa solicitud, entonces no quiere estar pidiendo antecedentes penales durante un proceso de entrevista. Y otro paso importante es el permitir al solicitante que corrija la información que no es precisa después que se les haya revisado sus antecedentes penales. Si usted está haciendo eso, entonces tenga en cuenta que hay un criterio muy claro
en in Washington, mind about D.C. y creo que lo importante para todos nosotros aquí es recordar que hacer preguntas sobre antecedentes penales no es algo que debe hacerse durante el proceso de entrevista. Okay, so now we're going to move quickly Bueno, here. ahora vamos a pasar rápidamente a la segunda parte de nuestra rueda, que tiene que ver con las actividades prohibidas. Básicamente, estas son las cosas que usted no le puede hacer o decir a alguien Class status. debido a su estatus de clase protegida. Empecemos entonces con el negarse a alquilar o a vender. Yo no quiero que usted viva aquí por su estatus de clase prohibida. Alguien puede negarse a vender o alquilarle a alguien porque de pronto no tuvo una buena revisión de sus antecedentes legales o una historia económica. Cuando usted está negándose a vender o alquilarle a alguien, digamos que porque tenga niños o que porque reciba cupones o debido a su fuente de ingresos. Bueno, el siguiente allí es el ejecutar o el ofrecer términos o condiciones discriminatorias. Esto que tiene que ver con plazos de alquiler, con el depósito, si alguien le requiere un depósito y usted necesita pagarme 2 meses de depósito porque usted tiene niños. Nuevamente, usted cambie las condiciones de compra o de renta debido a que alguien pertenezca a un estatus de clase protegida. De pronto, el pacificar la disposición y decirle a las personas que algo está disponible y a ellos les hace tomar decisiones con base en eso. Nosotros, de hecho, tuvimos un caso al respecto el año pasado en el que teníamos un cliente que estaba mudándose acá desde las Bahamas y ya tenía su acento y ella contactó al dueño de una propiedad, quien le dijo que ella tendría que contactar al gerente de la propiedad para que revisaran la propiedad, y en la llamada nuestra cliente recibió después de la llamada un texto que decía suena africana, dale la dirección incorrecta. Entonces el dueño de la propiedad pensó que le estaba hablando al gerente de la propiedad y le estaba dando instrucciones de que le mintiera a esta clienta, pero lo que había hecho es que le habló fue a la clienta, quien obviamente contactó a la agencia. Entonces, aquí está el facilitar esa disponibilidad, al decirle a la gente algo está disponible y luego les dice otra cosa porque ya no se los quiere facilitar. Luego está el dirigir individuos de ciertas áreas debido a una clase protegida. Entonces, con esta frase pronto ha habido alguna vez de una venta de pánico, que está básicamente relacionado con decirle a las familias que vendan su propiedad por miedo de quién pueda entrar a su barrio y dañarle sus cosas, porque es una familia blanca, y entonces es dirigir a esos individuos a una ubicación X debido a su estatus de clase protegida. Entonces sería como hacer que alguien se vaya a otro barrio que esté más acorde a su raza o religión. Tuvimos un tipo que le decía a las personas, usted quiere vivir aquí porque es que este barrio es tal porcentaje de blancos, tal porcentaje de negros. Puede también referirse entonces a un estatus familiar. Quiere decir a que las personas que tienen hijos estén en el primer piso porque nadie quiere que las familias que tengan niños se vayan al segundo piso y estén esos niños jugando y haciéndole bulla al primer piso. Y también tiene que ver con las personas que tengan algún tipo de discapacidad. Luego tenemos acoso, amenazas, intimidación o coacción, que se explica bastante por sí mismo. Está el tema de tomar represalias. Si alguien tiene una queja de vivienda justa contra usted y entonces usted tomar algún tipo de represalia al respecto. El tema de la publicidad discriminatoria. Y luego es el rehusarse a hacer los ajustes y modificaciones razonables, y que es algo que constantemente estaremos viendo en nuestra reunión.
into Ahora, reasonable accommodations. ahondemos en el tema de las adaptaciones y modificaciones razonables. Pero primero déjenme preguntar, ¿tienen alguna pregunta sobre clases protegidas o actividades prohibidas antes de que dejemos ese tema atrás? Por ahora. Okay. Well, always Bueno. feel free to submit that into the Siempre recuerden que si las tienen, las ponen en el chat. basic definitions that are Entonces gonna empecemos nuevamente con algunas definiciones básicas y hablemos de las interacciones que tendríamos con personas que tienen alguna discapacidad. Empezaremos con una definición muy básica. ¿Qué es una discapacidad? Puede pensar en una discapacidad como un impedimento físico o mental que limite una o más actividad de la vida diaria de una persona de manera sustancial. Puede ser un antecedente de haber tenido tal impedimento o simplemente el ser considerado como quien tiene ese impedimento. Creo que entonces hay un par de cosas importantes aquí a considerar, particularmente esa última viñeta, el ser considerado como alguien que tiene un impedimento. Y vamos a hablar mucho sobre presunciones hoy y también aquellas discapacidades que no son visibles. Y lo importante aquí es para recordar es que todas estas discapacidades están cubiertas por la Ley de Vivienda Justa. Hay distintos tipos de discapacidad y quiero anotar aquí que estas son solo ejemplos. Esto no es algo que se profundizó, es algo que está en el desarrollo del entender que es una discapacidad. Entonces esto no es una lista larga y profunda ni exclusiva porque las discapacidades pueden entrar en muchas categorías, pero nuevamente todas las discapacidades son igual según la ley. Entonces tenemos, por ejemplo, discapacidades de movilidad. Alguien que usa un dispositivo, que estamos hablando de sillas de rueda, muletas, alguien que de pronto esté viviendo con autismo, por ejemplo, que son discapacidades como dislexia, y hay grandes, muy buenos ejemplos ahí, discapacidades de salud mental, alguien que esté viviendo con depresión, alguien que sea bipolar, que tenga síndromes distintos, etcétera. Están las discapacidades sensoriales, alguien ciego, alguien sordo, alguien que tenga con frecuencia he hablado incluso de cómo todo esto entra dentro de más de una categoría, alguien que esté deprimido, alguien que tenga depresión, que también pueda tener una discapacidad que no se vea, otras discapacidades no visibles de las que hemos hablado, alguien que se esté recuperando de una drogadicción, alguien que esté viviendo con SIDA también. Estas son factores que entran a definir a alguien que puede estar teniendo una discapacidad. Entonces, nuevamente, hay muchos tipos de discapacidad que están protegidos por la ley. También tenemos que tener una regla aquí en la mente y considerar que se piensa en discapacidad y el protocolo de discapacidad donde básicamente tenemos reglas que guían cómo interactuar con una persona que tiene una discapacidad. Y de manera justa, cuando nos enfocamos en esta persona como una persona y no como su discapacidad, vemos entonces el preguntar antes de ayudar. Usted quiere ser sensible sobre el contacto físico, ser cuidadoso, quiere hablarle directamente a la persona que tiene la discapacidad y no a su acompañante o a su intérprete. Y les compartí algunos ejemplos al respecto. De hecho, más adelante les mostraré unos videos. Usted necesita hablar con la persona. Quiere pensar antes de hablar. No haga suposiciones con respecto a la discapacidad de alguien, y esa palabra de suposición es una que vamos a referir mucho hoy. Responda también con amabilidad a las inquietudes que se le hagan. Nuevamente, esto es el tema de la discapacidad. También hay muchos ejemplos de discapacidad que tienen que ver con los distintos tipos de esas discapacidades, y muchos de ellos yo casi que los llamaría de sentido común, pero en su interactuar o el referirse a una persona, hágalo con respeto, trate de comunicarse, interactuar con ellos de una manera
en la que sea la preferida, de elección de ellos. Por ejemplo, una persona que tiene un impedimento de movimiento, usted no va a querer agarrarle la silla de ruedas o el bastón, porque eso es una extensión de su cuerpo. No agarre el brazo de una persona, incluso si usted piensa que está perdiendo el equilibrio, las personas usan sus brazos para el equilibrio. Ahora, también manténgase a la vista de esta persona de manera que la persona que está en la silla de ruedas pueda verle, no tenga que voltear por allá y si lo tiene que hacerse, hágalo usted para que esa persona le vea cara a cara. Son comportamientos básicamente de sentido común. Para las personas que son ciegas, nuevamente quienes son ciegos usan sus brazos para mantener el equilibrio, entonces usted querrá ofrecerles su brazo, no le vaya agarrando el brazo. Nuevamente, no le toque el bastón a alguien o su perro guía porque son una extensión de su cuerpo, es un animal de trabajo. Usted va a querer ofrecerle, leerle la información. Cuando le ayude a alguien que sea ciego, explíquele dónde están los elementos. Por ejemplo, si hay un reloj, muéstrele con la mano dónde está. Entonces, por ejemplo, usted ahorita sabe la referencia de su computador y usted lo tiene de referencia. A esta persona usted le dice, hay un reloj que es su referencia. Entonces, si usted le dice, algo está frente a usted, usted que le dice que ese algo está a las 12 suya. Entonces, recuerde que ese es el modelo del reloj. El modelo que al frente es el 12 y al lado va a ser el 3. Entonces, para las personas que tienen problemas auditivos, siga las pistas de cómo esa persona le gusta comunicarse, ya sea así por gestos, lenguaje de señas, escrito, y mantenga en mente que las personas que son sordas hacen llamadas usando distintos tipos de servicios y les daré más elementos al respecto de la mejor práctica para que podamos dejar esa allí por ahora. Para personas que tienen discapacidades puede afectarles su habla. Es posible que noten ciertas cosas comunes aquí. Denle a la persona suficiente tiempo para que articule sus ideas. No interrumpan ni terminen la oración de una persona por ellos. Si tiene problema en entenderles, pídales que repitan lo que ha dicho. Si no pueden entender a esa persona, aún después de pedirles que lo repitan, ¿por qué no sugieren otra manera de facilitar la comunicación como por escrito o escribir la conversación? Consideren las alternativas, pero una vez más, traten de comunicarse de una manera que esa persona prefiera. Para las personas que tienen discapacidades intelectuales o de aprendizaje, por favor, pregúntenle a las personas cuál es la mejor manera de recibir esa información de manera escrita, verbal o una combinación. Darles tiempo extra para leer, ofrezcan darle explicaciones verbales o el material escrito. Una vez más, algo común sobre todo esto, enfóquense en cómo pueden comunicarse de la mejor manera o interactuar con esa persona de la manera en que ellos prefieran. Ahora vamos a hablar sobre la vivienda razonable y ahora todo esto va a ser darle a la persona con una discapacidad el uso de su vivienda, un alojamiento, una vivienda razonable, una práctica, una norma, no es nada físico. Esto normalmente se hace a costa de la persona que proporciona la vivienda. Solamente se está cambiando la regla a una política. Así que como un ejemplo muy conocido sobre la vivienda es permitir, por ejemplo, en un edificio donde no se le permite mascotas o, por ejemplo, si llegan los beneficios después de una fecha en particular, exentar a esa persona de las cuotas tardías u ofrecer interpretación. ¿Hay alguien que tenga alguna sugerencia sobre lo que significa esta adaptación razonable o una política sobre esto? Hay algo muy importante que no está allí todavía. All right. Oh, yeah, Lauren comes in with giving a caretaker. Dice, darle a una persona que cuida a otra, permitir que una persona que cuida a otra pueda vivir allí, aun si no están en el contrato de arrendamiento. Sí, definitivamente. Lo que yo estaba pensando que no está mencionado allí es el estacionamiento. Permitir
permitir tener un espacio reservado será también una adaptación razonable. And then we have our modifications. También tenemos las modificaciones que Rachel y Chantel mencionaron, que van a ser las alteraciones físicas, por ejemplo, cambios estructurales a las unidades. Esto generalmente se hace bajo el costo de la residencia, pero pueden ser, por ejemplo, bajar los estantes o la clave aquí es que los residentes tienen el derecho de pedir que se hagan modificaciones para el área pública o común también. Así que si tienen un área para la comunidad o si hay un espacio para que los residentes compartan, las personas tienen derecho a solicitar que se haga una modificación a esas áreas. Puede ser, por ejemplo, que se bajen las barras, las rampas, todo eso, los mostradores también en cada una de las unidades también. Tengo un comentario aquí en el espacio chat. ¿Sí? Es un muy buen ejemplo. Sí, nosotros vemos esto bastante. Permitir que un residente se mude a una unidad de la planta baja cuando ya no puede subir las escaleras. Esta es una modificación importante que vemos mucho. Así que hablemos ahora sobre algunas de las políticas y procedimientos en cuanto a cómo tratar estas solicitudes de modificaciones. Ahora, yo trabajo para el Centro de Derechos Equitativos. Ahora, no estoy familiarizado con todos esos procesos en absoluto, pero es posible que hayan formularios. A todos les encantan los formularios, pero los residentes pueden hacer esas solicitudes por escrito o verbalmente. No deberían rechazar a alguien automáticamente o negar la petición de alguien porque no están dispuestos a hacerlo por escrito o porque no quieren llenarlo por escrito. También no importa qué discapacidad tenga una persona. Todo lo que les debe preocupar a ustedes es si existe una discapacidad, si su discapacidad está relacionada a la petición, a la solicitud que han hecho, no importa cuál discapacidad tengan de acuerdo a la ley. Ahora, no hay ninguna regla fija en cuanto a lo que se considera a proporcionar esto de manera oportuna, pero si van documenten esas respuestas, documenten si existe una razón por la cual están retrasando esta petición, esa solicitud. No nos dicen tienen que hacerlo dentro de 24 horas, pero si están documentando por qué se están retrasando, den una razón, tengan una razón por la cual están atrasándose en cumplir esa solicitud. Especialmente si está pasando un tiempo. He escuchado anécdotas en la que estos retrasos se atrasan por meses. Ahora, es contra la ley pedir la prueba de la discapacidad o los detalles de la discapacidad. Es una excelente pregunta. Va a haber la verificación de la discapacidad. Ahora, vamos a hablar mucho sobre esto dentro de un momento, se los prometo, así que vamos a hablar sobre eso dentro de un momentito, en las próximas 2 diapositivas. Ahora, no hay una regla fija que diga vamos a rechazar a cualquier solicitud de ayuda, por ejemplo. Tenemos que tomarlo caso por caso. Always respect people's privacy. Siempre respete la privacidad de las personas con respecto a su discapacidad. No hable sobre esto con otros miembros de la comunidad, ni hable sobre la discapacidad de alguien en sus fiestas. Tiene que respetar la privacidad de las personas. También tenga presente, es posible que los residentes nunca hayan escuchado sobre la modificación razonable. Si están haciendo una solicitud, no tienen que usar esas palabras, así que reconozcan cuando estas solicitudes se están realizando. Hacienda, I do see your question here. Hacienda, veo su pregunta aquí. Voy a guardar esa pregunta para final porque voy a darle la oportunidad a Adam que conteste la pregunta, pero gracias por la pregunta. Así de que verificación. Steneta hizo esa pregunta en el espacio chat. ¿Cómo podemos verificar la petición, la solicitud de alguien? Bueno, lo primero que diré es,
que la persona que proporciona una vivienda solo debe verificar las discapacidades que no son obvias. Una vez más, no hay ninguna definición clara en cuanto a esto, solamente sentido común. Por ejemplo, si alguien es ciego y tienen un perro guía, tiene que pedirles que verifique su discapacidad. Esa es una discapacidad obvia. Por ejemplo, si es una discapacidad que no es obvia, por favor, no hay necesidad de verificar esa discapacidad. Una vez más, los individuos pueden solicitar hacer su petición de manera verbal o por escrito. Los que proporcionan vivienda no pueden rechazar la solicitud de alguien que no puede o no quiere llenar la solicitud. Las discapacidades pueden verificarse por terceras personas que conozcan la discapacidad o por una persona del área médica. Así de que, por ejemplo, todo lo que van a verificar es que la petición de ellos que han hecho es relacionado a su discapacidad. No van a verificar cuál es la discapacidad que el individuo tenga. Todo lo que importa es que su solicitud, la solicitud de ellos esté relacionada a la discapacidad que tienen. Rachel, una vez más, una pregunta excelente. ¿Quieres una tercera parte? Esta es una de esas áreas también en el que HUD lo define como una tercera parte con el conocimiento de la discapacidad y también da ejemplos de sentido común, por ejemplo, a gerentes de caso, el psicólogo, el terapeuta, puede ser un patrocinador de Alcohólicos Anónimos. Hay otras terceras partes también, pero creo que la tercera parte que se menciona mucho es documentación en línea y animales de ayuda. Que si alguien simplemente imprime un certificado que compró en línea. Ahora, HUD ha dicho que no es una tercera parte aceptable a menos que sea un profesional con licencia médica. Recuerden, no necesita ser la nota de un médico. O hay otras personas que pueden verificar la discapacidad y la autoverificación tendría que ser verificación que se lleva a cabo a través de, digamos, a través de un documento del gobierno que habla sobre la discapacidad de alguien o una copia de sus beneficios de discapacidad. Si la petición está relacionada a sus beneficios de discapacidad. Ahora, todo esto tiene que tratarse caso por caso. Así que es importante de no enfocarse en quién es o no es una tercera parte, una tercera persona, porque puede ser que hayan excepciones. Okay, so let's do a practice scenario. Así que practiquemos aquí. Una persona que solicita que es ciego, solicita que se les lea un documento verbalmente. Esta petición debe otorgarse y debería requerir verificación. And in the chat, what do Y en el folks espacio chat, ¿qué piensan? should be granted? What about the verification, though? Pero ¿qué de la verificación? ¿Debería otorgarse? ¿Debería decir traiga una nota del médico? I'm going to agree with, let me review. Voy a estar de acuerdo aquí con, déjeme ver las respuestas aquí. Aunque creo que Lauren, porque ella trabaja en el departamento de la vivienda, pero voy a estar de acuerdo aquí con Lauren. Sí, no, esta petición debe otorgarse sin necesidad de verificación. Y Rachel dice, sí, Gianna Stenera, sí. Estamos hablando de verificar si esta es una discapacidad. No hay necesidad de verificar. Esto sería una discapacidad obvia. Tenemos una pregunta aquí sobre si es necesaria la verificación para fumar marihuana médica por PTSD o algún otro trastorno de discapacidad. Ahora, desafortunadamente sobre esta conversación voy a tener que pausar aquí, no decir nada porque las reglas las leyes no son claras en cuanto a esto. Esto es algo que está todavía
sin saberse porque la marihuana no es legal a nivel federal. And so fair housing. Así que la vivienda justa es una ley federal, así de que esto ahorita, ese es un tema que no se sabe, así que voy a tener que esperar y no responder a esta pregunta. Eso es un área nebulosa, así que no voy a responder esa pregunta, pero sí se menciona todo el tiempo, o esa pregunta surge todo el tiempo y simplemente ahorita no tenemos, desafortunadamente, como agencia de vivienda justa, sería ilegal a nivel federal. No tenemos ninguna guía clara ahorita. Pero estoy de acuerdo con todos que dicen que es una petición, una solicitud válida de modificación. Así que ciertos consejos adicionales de verificación. Todo lo que nos importa aquí respecto a ese proceso es recordar que es la descripción de la modificación o adaptación necesaria y si está relacionada a la discapacidad. Así que si la respuesta a ambas preguntas es sí, si es una descripción y si es una relación que se puede demostrar, entonces esa modificación o adaptación probablemente debe otorgarse. Una vez más, todo lo que les debe importar es la descripción y si esto está relacionado a una discapacidad. Bien, el siguiente ejemplo. Un residente con una discapacidad de movilidad solicita un espacio reservado de estacionamiento en un estacionamiento donde no hay estacionamiento accesible. ¿Debería la persona que proporciona la vivienda considerar esta petición? ¿Qué piensan aquí? Any thoughts on parking in this scenario? ¿Algún comentario sobre parqueadero en este escenario? So for this one, Entonces, para este, yeah, so actually, and this one would not have sí, to be de hecho, the disability en este no tendría, nuevamente en este la discapacidad tendría que estar relacionada con la solicitud. Entonces, perhaps a si different type alguien, of disability. digamos que tiene una discapacidad distinta a la de movilidad, de pronto nuevamente hay una relación. Nuevamente, necesitas hacer una solicitud que tenga que ver con la discapacidad. Una discapacidad de movimiento ciertamente está relacionada con tener ese acceso. Y entonces, si hay un parqueadero que esté siendo ofrecido, francamente, este va Or should a at least be terminar siendo un tema de consideración, si no es que sea aprobado, en donde el arrendador deberá decir, esto va a costar mucho dinero o va a ser demasiado dramático para cambiar toda la situación. Pero la carga entonces llegaría al proveedor de vivienda para que sea quien solucione esta parte. Y nuevamente pienso que esa sería una solicitud en la que el residente tiene el derecho a hacer la solicitud. Nuevamente, una buena forma de pensar al respecto es cuando evaluemos estas solicitudes de discapacidad, tienen que coincidir con esa solicitud y en ese caso entonces apruebe ese requerimiento. Ahora quiero cubrir aquí rápidamente algo de información sobre los servicios de video o de IP. Son servicios que se han provisto a individuos que son sordos o tienen problemas auditivos, especialmente con este tema de la pandemia. Las personas están confiando mucho en estos dispositivos mientras se quedan en casa. Entonces es importante para todos ustedes el poder manejar cualquier tipo de conversación que se presente por medio de alguno de estos servicios. Entonces vamos a tomarnos 3 minutos y mirar los distintos ejemplos de qué es lo que les quiero decir con estos servicios y puede que sean así. Téngame paciencia aquí, voy a bajar un pantallazo aquí un momento y les voy a mostrar un video, un par de videos muy breves.
cada uno se demora como 1 minuto. Déjenme asegurarme de que tengo aquí todos mis configuraciones para compartir. El primero se va a llamar, es un relé de video. Es un relé de video y lo que es chévere con esto es que se relaciona con la discapacidad, pero también va a estar proveyendo una interpretación al español. Creo que tengo aquí mi compartir de pantalla y nuevamente vamos a ver solo 1 minuto de esto para que vean exactamente de qué se trata el servicio. En mis configuraciones. Lamentablemente no puedo ver los subtítulos al inglés para traducírselos. Oh, is my audio, something went on with my audio here, folks. There it is. Algo pasó con mi audio aquí. Bueno. Hola, soy intérprete 123 Perdón, y yo voy a... perdón, disculpe, ¿quién dice que habla? Soy intérprete 123 y tengo al señor Roberto en la línea. Él desea hablar con su tía Flor. ¿Se encuentra? Sí, con ella. Oh, mi sobrino Roberto. So there was no volume at the beginning because it was Entonces al comienzo no había volumen porque era una conversación entre dos personas que utilizaban el lenguaje de señas a propósito. Entonces ese es el servicio de relé por video. Entonces vemos a un individuo que se conecta con el intérprete y que luego se comunican a través del intérprete, en este caso con su tía. Ese es un relé de video que involucra cámaras de video, es una tecnología muy nueva. Nuestro siguiente ejemplo aquí es el relé por IP que va a suceder básicamente a través de un dispositivo móvil y es como el mejor ejemplo que pude encontrar. Me disculpan porque es como un poquito con la publicidad de Sprint, pero lo que importa es el contenido. Entonces quiero mostrarles a qué se refiere este relé por IP. Never miss a word. You can use the phone virtually anytime. Que nunca le falte una palabra. Puede usar el teléfono básicamente en cualquier parte, en cualquier momento, con el relé Sprint móvil, que es una aplicación para aquellos que son sordos, ciegos, problemas auditivos o tienen una discapacidad de habla. Es un operador que le ayuda a comunicarse con la persona que usted llama. Sprint IP ofrece múltiples productos, aplicaciones y servicios que le permite comunicarse desde la casa, al trabajo o en el camino. Le hace comunicarse de la manera más fácil por medio de una conexión a internet, un computador o un dispositivo móvil. Digite lo que quiera decir, que el relay va a enviarle su mensaje a quien usted desee llamar y devolverle la respuesta. Es tan fácil y encima no hay cobros extra para aquellos que estén dentro de territorios en Estados Unidos. So that's Bueno, an IP. entramos un poco como en la publicidad allí, pero el tema es que es un relé IP y digamos que la forma antigua era a través de estas llamadas y videos TTY, no sé si alguien los recuerda. Nuevamente es un poquito parecido al relé IP y son llamadas que pueden ser un poquito confusas, sobre todo si usted nunca la ha hecho recibido, pero déjenme mostrarle este video para que vea cómo es y me encanta que estén disfrutando el video. A person who is deaf or Hacer y recibir una llamada TTY, una persona que es sorda o que tiene problemas auditivos se puede beneficiar de un teléfono de texto que también se llama TTY para poder escribir su conversación con la operadora que se la va a pasar al usuario final de TTY. Esta es Mary, Travel Time, ¿cómo le puedo ayudar? Hola, hay una persona que le está llamando por el servicio de relé. Esta es la operadora 3600. ¿Ha recibido antes una llamada de relé? No, no creo que lo haya hecho. Bueno, la persona que le llama es sorda o tiene problemas auditivos y lo que voy a hacer es, él digita la conversación y yo se la leeré y cuando yo le diga adelante, entonces usted podrá hablar y ahí podrá llamar directamente a la persona. Siempre dirá
adelante cuando esté lista y permítame iniciar su llamada. Entonces, básicamente lo que ven es a alguien que habla a través de un intérprete, una operadora. Entonces, déjeme volver con mi presentación. So hopefully that helps folks out if you've never. Espero que eso les ayude a las personas. Y si ustedes nunca han encontrado nunca estas llamadas, hicimos una serie de investigaciones el año pasado y tuvimos unos resultados bastante extraños porque cuando escuchábamos a las personas teníamos llamadas en la que los que eran entrevistados y que eran sordos decían que les colgaron muchas veces o les dijeron que la gente sencillamente no hablaría por medio de un intérprete. Entonces, fueron resultados realmente lamentables a través de esta investigación. Entonces, quiero motivarlos a familiarizarse con estas tecnologías y estar listos para recibir cualquier llamada que entre por este tipo de tecnologías. Quiero tomarme unos minutos aquí para hablar sobre los animales de asistencia y la vivienda, y es el tema divertido de los animales de asistencia. Recuerde que según la ley de vivienda justa, si la persona le dice a usted, yo tengo un animal de servicio, de compañía, de confort, de soporte emocional, de servicio, nuevamente todos estos están cubiertos según esta ley de vivienda justa y no importa. Ahora, un animal de servicio o de soporte de emergencia son diferentes, pero nuevamente están dentro de la cobertura de esta ley. ¿Qué significa eso para los proveedores de vivienda? Quiere decir que se van a tratar a los animales igual, que no se requiere entrenamiento o certificación formal, que no se necesita ningún arnés, un chaleco especial, que puede ser de cualquier raza o tamaño. Así que ese animal de asistencia que resulta ser un pitbull o que resulta ser de 100 libras, está bien, porque no hay restricciones ni de raza ni de peso. Los residentes pueden tener más de un animal de asistencia. Y la regla aquí por preferencia es que cada parte en la que hay múltiples miembros de la casa que necesiten un animal aplica también y no tienen que ser perros. Un animal de asistencia puede ser un gato. La regla aquí es que si es un animal comúnmente domesticado y que se pueda mantener dentro de la vivienda, ese es. Recuerde que la regla general es que los animales de asistencia no son mascotas. Entonces, mantenga eso presente cada vez que esté hablando de los animales de asistencia. Por ejemplo, un candidato dice, tengo un pitbull, que es mi animal de asistencia, y está en un edificio que no acepta mascotas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se le debe permitir a ese pitbull vivir en un edificio que dice no se aceptan mascotas? I'm going to agree with Greg. Voy a estar de acuerdo con Greg. Y Gianna, recuerden, tengo un par de nos ahí en esas respuestas, pero recuerde que un animal de asistencia no es una mascota. Un animal de asistencia por emergencia no es una mascota y está protegido por esa ley, de manera que ese pitbull es un animal de soporte de emergencia y debe permitírsele dentro de un edificio de no mascotas. Entonces, nuevamente puede ser cualquier raza, puede ser cualquier tamaño. Un animal de asistencia no es una mascota. Sí, Chantel, un perro pitbull puede ser un animal de asistencia porque no aplican las restricciones por raza. Ahora, ustedes tienen responsabilidades. Voy a tratar de cerrar en unos 3 minutos. Bueno, los dueños de una propiedad no pueden cobrar tarifas adicionales por las mascotas ni depósitos. Voy a recorrer esto y luego vuelvo a ver sus preguntas sobre los animales de asistencia. El administrador no puede cobrar tarifas adicionales, depósito por mascota, depósito de seguridad adicional, incremento de renta. Las alergias y los temores a los perros no son razones válidas para rechazar a un animal de asistencia en ninguna comunidad, y recuerde que las discapacidades pueden no ser visibles, en cuyo caso usted
Tendrá que verificar si su solicitante tiene de hecho una discapacidad. No importa cuál sea esa discapacidad, lo que usted necesita saber es que es una discapacidad y que está relacionada con la solicitud. And I do see a question from Y Hacienda. veo una pregunta de Hacienda aquí. And I think this is the next scenario, so we'll keep this one and then Creo que scratch. este es el siguiente escenario. Resident in a no pets building inquires Pero whether entonces all un residents residente dog. de un lugar en el que no se aceptan mascotas pregunta por qué el otro que vive al lado, el vecino, sí se le permite una mascota y a ellos no. Y entonces, ¿por qué o cómo debe responder un miembro de junta a esta pregunta? Y deben recordar un par de cosas como la mejor práctica. Primero, la persona tiene derecho a hacer esa solicitud y se le debe explicar que esta persona tiene derecho a ese animal de asistencia como una modificación de vivienda permitida, y esto es algo que se debe tratar de evitar al máximo posible, pero lo que quiero que ustedes hagan We allow assistance es for a variety of different reasons. permitir animales de asistencia por una cantidad de razones, y que si se tiene una solicitud al respecto se puede trabajar más con ese proceso y se puede hacer ese requerimiento, pero hay que respetar la privacidad del individuo, así que no se puede compartir demasiada información sobre su discapacidad. Y esa es una buena pregunta. Y es una que sale mucho y que necesitamos encontrar un equilibrio para todos respecto a esa política y motivar a las personas y les dice, de pronto esa persona a lo mejor tiene una discapacidad, entonces usted lo que quiere hacer es lograr que esa persona pueda conversar con usted al respecto. Las responsabilidades de los dueños. Los animales no deben ser una amenaza para los vecinos del lugar. Sin embargo, debido a esa raza en particular, puede haber una amenaza, y volveré a hablar sobre los pitbulls. Los vecinos deberán seguir las reglas que se siguen con una mascota y mantener limpiando las cosas que haga su perro, y tendrán que también tener cuidado al respecto. Ahora, no será necesario que paguen un depósito por mascotas. Y bueno, este es un tema que es de mayor interés para ustedes. Voy a compartir con ustedes un chat aquí de un video que tiene que ver básicamente con todas estas preguntas que surgen al respecto. Entonces compartan en su chat cualquier inquietud antes de cerrar hoy. Déjenme ver en dónde estoy. Aquí al final. Así que voy a mencionar este último ejemplo y hacer la transición aquí de regreso a Aran mientras comparto yo Our video link in the chat here. nuestro enlace para el video aquí en el espacio chat. All right. Bien, gracias Brian. Let me Déjenme ver. real quick. Yep, so thank you again Así que gracias una vez más to Q&A. Very por participar en el espacio chat. so Así que so we are going to have questions and answers. Así que ahora vamos a tener preguntas y respuestas. Así que envíenlas al espacio chat. Ahora vamos a escuchar a un par de nuestros socios de la comunidad sobre el trabajo importante que están realizando y la asistencia técnica. Vamos a comenzar con el programa de servicios legales. Hola a todos. Me da gusto ver toda esta participación en esta capacitación. Es una abogada en el servicios legales. Y así que les agradezco mucho a todos los patrocinadores por organizar esta capacitación. Y un poco sobre lo que hacemos: proporcionamos servicios legales a las cooperativas. Trabajamos con lo que hacemos en asesoría limitada legal, así de que con las cooperativas con las que trabajamos de largo plazo, así que cualquier pregunta legal que tengan, así que tratamos de ayudarles para ayudarles a encontrar la respuesta a la pregunta. Así que
Hay cosas que no podemos hacer aquí en nuestra oficina, pero podemos encontrar a otros abogados particulares que trabajan pro bono para ofrecer esos servicios. Y también trabajamos con los servicios legales universitarios para proporcionar servicios a la cooperativa que reciben esa ayuda. Así de que son cosas, se trata más del asunto financiero, las preguntas sobre la renovación de los edificios, pero ya hay lugares que tienen esa ayuda, pero solo necesitan la parte legal. Así que creo que la información para comunicarse con nosotros, voy a dejarlo en el espacio chat en caso de que alguien esté interesado en nuestros servicios. Excelente. Ahora nuestro amigo. Hola. Soy Delalam de mi casa. Espero que todos sepan que mi casa ha estado aquí en la ciudad por más de 28 años sirviendo a las comunidades de bajo ingreso o moderada. Actualmente yo trabajo como asistente técnico y coordinador de capacitación aquí en mi casa. Proporcionamos ayuda. Tenemos 3 áreas principales. Vamos a hablar sobre la primera. Proporcionamos consultoría para el desarrollo, especialmente para cooperativas. Y también tenemos mi casa cuando a un residente. Así que tenemos un número de propiedades en donde proporcionamos servicios de alquiler. También proporcionamos asistencia técnica para proyectos post-desarrollo, como también servicios de capacitación. Como pueden ver, nuestra próxima sesión de capacitación será el 9 de diciembre. Estamos planeando proporcionar esta capacitación a nuestra junta directiva para cooperativas limitadas, así que corran la voz si están conectados a esas cooperativas o a los miembros. Será de una capacitación muy beneficiosa. Así que estoy ansioso en ser socio con ustedes de aquí en adelante. Es posible que escuchen ciertas voces familiares. Quizás mañana vamos a estar asociados con mi casa. Así que gracias. Hi all, good evening. My name is Lauren. Buenas noches. Soy Lauren Taylor y soy administradora gerente del programa de preservación de la vivienda. Somos una organización con fines no lucrativos aquí en Virginia, en Puerto Rico, y hemos tenido el gran privilegio de acompañar a un número de casos que han decidido convertir a asociaciones cooperativas. Hemos apoyado también a las personas en organizar y construir una cooperativa. Generalmente nos basamos en personas como en mi casa y proporcionamos experiencia técnica, pero estamos emocionados en apoyar a las personas a unirse y cooperar, a trabajar con lo que está pasando. También ayudamos a los inquilinos o ayudar a los propietarios, mejor dicho, al vender la propiedad, a los negocios pequeños, al quedarse en su propia casa. También tenemos apoyo para la ayuda de la renta y también aplica a los miembros de la cooperativa, así que hemos sido. Y también el programa de asistencia previa. Y esperamos continuar con ese trabajo, así que estamos muy emocionados de estar aquí y estamos contentos de estar con ustedes aquí también. Bien, ya casi estamos por terminar. Brian,
¿Puedes hablar This question by Hacienda. esta pregunta que hace Hacienda? A mental disability. Es la discapacidad mental. Si alguien con discapacidad mental solicita una habitación en la planta baja, si quiere tener una verificación. Sí, creo que es una solicitud muy razonable. Voy a decir que esto suena muy específico, así que si es una situación específica, necesito recordarles que no soy un abogado, no les puedo dar asesoría legal, pero diría que sí, esto parece que es una solicitud razonable. La solicitud parece que está relacionada a su discapacidad y parece que probablemente tienen acceso fácil a verificación si es necesario. Parece que ya tiene alguna verificación y también el medicamento. Así que sí, es una modificación o adaptación clara. Y creo que están preguntando, ¿qué pasa cuando el inquilino, si quiere, puede pedir que la familia los acompañe? Hey, when that Sí, claro. Sí, es relativo a la... Si ese familiar con la discapacidad se muda allí, sí tiene el derecho también a solicitar modificación. Quiero recordarles. Y generalmente, dependiendo de las finanzas que tenga, porque a veces ellos son responsables por el costo de la modificación, pero generalmente hablando, así que el familiar puede mudarse y tiene el derecho a hacer una solicitud de que se modifique a costos del el residente. Creo que hay tantas preguntas más, pero quiero ya empezar a terminar justo a tiempo y respetar el tiempo de todos. Les agradezco que todos estén aquí para participar y que hayan participado. Tratamos de que esta reunión de capacitación se realice con regularidad y tenemos un par de eventos. Como mencionó Silvia, somos una organización en base a miembros. Nuestros miembros dirigen lo que hacemos. Nuestra junta directiva está formada por esos miembros. Así de que tenemos una orientación para posibles miembros. Y creo que es de las segundas reuniones para miembros y el 15 de diciembre va a ser una reunión específica para los miembros. Así que si todos están interesados en acompañarnos, tenemos una membresía abierta para las personas que tienen alguna afiliación con TC. Así que por favor, siéntanse con la libertad de acompañarnos, de unirse a nosotros. Así que quiero agradecer a nuestras intérpretes que han sido fenomenales y también al ayudar con la asistencia técnica, como también proporcionar la interpretación continua durante la presentación. Y es un gusto para nosotros trabajar con YNS, así que vamos a darles toda la información sobre cómo comunicarse con nosotros y también todo el material por escrito y también habrá un video muy pronto. Así que gracias a todos y vamos a terminar. Siéntanse con la libertad de hacer preguntas. Envíenme a mí las preguntas y entonces yo las enviaré a la persona indicada. Gracias y que tengan una excelente noche.
I'm gonna stick around just to make sure I get all the questions from the chat. I'm still here, but thank you to everybody. Thank you to our partners for coming out, and please come out for our next one.